Queridos hermanos, querida Iglesia, es un verdadero placer dirigirme a todos vosotros. Bendecido y feliz sábado a todos. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros para elevar una oración de petición y de gratitud a Dios. Bondadoso Padre que estás en los cielos, queremos pedirte, agradecerte, que en estos momentos que te presentamos este culto de adoración a ti, deseamos que tu Espíritu Santo pueda estar en el corazón de todos los que hoy oirán o los que escucharán este mensaje más tarde. Queremos rogarte que tú nos inspires y nos ayudes a oír con claridad tu voz hablando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tenía 19 años, creo que recién cumplidos, cuando fui llamado a filas para ir al servicio militar. Creo que fueron 1 año o 2 años después se implantó la ley de objeción de conciencia, pero en mi tiempo todavía se empezaba a hablar, pero todavía era obligatorio el servicio militar y ahí me tocó ir. Y os puedo asegurar que yo desde el principio me hacía no pocas preguntas, a cada momento yo me decía, pero ¿qué es lo que yo hago aquí? ¿Pero qué pinto yo en este lugar? ¿Qué pinto yo? Hacía un año que había entregado mi vida al Señor en la iglesia adventista de Valladolid. Y yo, 1 año después, yo me preguntaba, ¿y yo qué hago aquí en este lugar, en este cuartel? Yo quiero marcharme a mi casa, quiero estar con los míos, yo no quiero seguir aquí. ¿Qué sentido tenía que yo tuviera que estar obedeciendo los gritos de un señor que no me conocía de nada y que yo tampoco lo conocía de nada, y tenerle que estar obedeciendo porque él era un mando superior? Para mí no tenía ningún sentido. ¿Qué sentido tenía que yo cargara con una mochila que pesaba aquello que ni os cuento y que tuviera que darme barrigazos a las órdenes de un señor que tocaba un silbido, hacía un silbido o gritaba al suelo, a tierra, y todos a tierra? ¿Qué sentido tenía para mí? No tenía ninguno. Era la primera vez que de una manera, voy a decirlo, real, auténtico, me enfrentaba a la vida solo. Era la primera vez que yo salía de mi casa sin volver a ella durante mucho tiempo, durante 13 meses y 8 días que duró el servicio militar. No tenía ningún sentido esto para mí. Yo me enfrentaba a la vida, como digo, solo, lejos del cuidado, del amparo de mis padres, de mis amigos, de la gente de la iglesia a la que quiero y de mi novia, que la había tenido que dejar en casa, que hoy es mi esposa a la que amo. Un hermano de iglesia, antes de marchar, me había regalado una tarjeta era una tarjeta muy bonita porque aparecía ahí un paisaje precioso y un pensamiento que decía lo siguiente: la valentía, la fidelidad y la fe se demuestran en la soledad, en la sencillez y en el saber estar. Ese pensamiento yo lo mantuve durante mucho tiempo. Me ayudó, como no os podéis hacer ni una idea, porque joven en la fe, llevando 1 año de haberme bautizado, para mí era muy significativo el pensar que yo tenía este era el momento en que yo tenía que definirme como creyente. Yo tenía que entrar ya en el cuartel y lo primero de todo decir que yo era adventista para evitar los problemas que muchos otros anteriores a mí habían tenido por causa de su fe. Sí, este pensamiento, la valentía, la fidelidad, la fe se demuestran en la sencillez, en la soledad y en el saber estar. Me ayudó a valorar la importancia que tiene nuestra dependencia de Dios, mi dependencia de Dios. Y puedo aseguraros que fue una auténtica bendición, por muy dura y difícil la experiencia que hubiera podido tener. Fue extraordinaria porque mi fe en Él debía demostrarse justamente en ese momento, justamente cuando lo pasas mal, cuando te sientes solo, cuando no sabes por dónde tirar, cuando no sabes qué hacer. Es cuando no tienes nada más a lo que aferrarte y entonces tienes a tu Dios, que es lo más grande que te puede pasar. Esa dependencia de Dios. Desde que comenzó, como sabemos bien, la rebelión de Lucifer en los cielos, Apocalipsis 12,
versículo 7 en adelante, y luego todo el relato que aparece en el capítulo 3 de Génesis, donde habla de cómo se introdujo el pecado, cómo entró el pecado en nuestro mundo. Satanás, el adversario de Dios, desde entonces ha andado como un león rugiente buscando a quien devorar. Es así, y ha causado estragos tremendos en el mundo. Él es el agente, el gran engañador. Él es el que ha estado generando el problema, los problemas de sufrimiento en el mundo. Dios no tiene nada que ver con ello. Y todos esos estragos dentro del pueblo de Dios, como el apóstol Pablo, por ejemplo, muchos hombres y mujeres fieles sufrieron precisamente puestos en prisiones por causa del Evangelio. Y también ha mandado al exilio el diablo en islas perdidas, en islas remotas, a pastores, a creyentes, a gente fiel, como lo hizo también antaño con el apóstol Juan, y allí afligió también a amigos y seguidores de Jesús, como lo hizo también en el pasado con el buen amigo Lázaro, amigo de Jesús, produciendo en sus cuerpos enfermedades terribles, enfermedades de todo tipo, enfermedades que han terminado por provocar la muerte de la gente. Pero hay algo que no ha logrado el diablo. Y es que por mucho que sus estrategias se pusieran en marcha, siempre han fracasado. Y esto debe llenarnos de esperanza, porque el apóstol Pablo precisamente fue estando en las prisiones donde escribió la mayor parte de sus epístolas, y fue Juan que escribió ni más ni menos que uno de los libros más impactantes de toda la Biblia, el Apocalipsis, estando prisionero, desterrado en aquella isla solitaria de Patmos, y fue justamente en una tumba como la de Lázaro, desde donde Jesús obró uno de los milagros más portentosos, llamando a resurrección de vida a su amigo Lázaro, devolviéndole la vida. Es decir, ¿sabes? El Señor es capaz de producir de situaciones negativas una bendición para los hijos que confían en Él. Y es verdad que no hay nada bueno en lo malo, no hay nada que sea bueno en haber contraído el COVID-19 y haber estado sufriendo, no hay nada bueno en haber perdido el trabajo, ni tampoco cuando tus recursos escasean y no puedes seguir adelante. Los cristianos tenemos que ser capaces de vivir permanentemente contracorriente, y en eso no hay nada bueno tampoco. No es fácil. No es fácil cuando ves que tu despensa está vacía, cuando tus hijos te piden comida y no tienes que darles. No es fácil. Pero Dios, ¿sabes?, no es el Señor de los cielos y de la tierra solo de vez en cuando. Nuestro Dios no es un Dios que se olvida de atender las responsabilidades de sus hijos y que solamente los atiende cuando se acuerda, porque tiene muchas otras cosas en las que pensar. No, el Señor, dice Jeremías 30, 24, el Señor no parará hasta que haya cumplido y haya hecho los designios de su corazón. No va a parar Dios. Quiere decir que los planes divinos van a seguir adelante hasta el final y no va a haber absolutamente nadie ni nada que pueda pararlos. Así que en Él somos más que vencedores, dice la Biblia. Claro que sí. Nuestro Señor no es alguien que se queda dormido en medio de las tempestades de nuestra vida, es alguien que está siempre atento a las necesidades. Así que si estás pasando en esta etapa de la vida, en este momento trascendental que nos ha tocado vivir, si estás viviendo hoy en momentos difíciles, situaciones que son incomprensibles para ti, quiero que pienses que Dios va a usar todo esto para llevar adelante sus planes, sus propósitos con relación a tu vida, y va a ir más allá de tu propia vida, a afectar también positivamente la vida de todos los demás, de los que están a tu alrededor. ¿Te acuerdas de la historia de José, verdad? Que fue vendido por sus hermanos, llevado cautivo a Egipto. ¿Te acuerdas que terminó en una cárcel egipcia por mantenerse fiel y firme de parte de los principios de Dios? Una injusticia, pero terminó en la cárcel. Y yo estoy convencido que el diablo debía de pensar: esta es la mía, ahora ya le he machacado, ahora le he derrotado, ahora un joven
que confía en Dios no va a entender por qué Dios está permitiendo lo que le está pasando y por lo tanto va simplemente a abandonar de su fe, machacando a aquel joven. Y cuando todo parecía que estaba perdido, de repente el Señor actuó. El Señor actuó. ¿Sabes? Hay un salmo precioso, Salmo 105, vamos a buscarlo, Salmo 105, versículos 17 al 19. Y dice: a José, que fue vendido como esclavo, afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora en que se cumplió su predicción y se le acreditó la palabra de Jehová. Me gusta estas palabras, porque esto es lo más importante. Lo más importante no es lo que nos pasa. Lo más importante no es cuando sufrimos, cuando pasamos por dificultades, sino lo que finalmente el Señor hace por nosotros, hace por sus hijos, cuando el Señor nos acredita, dice el texto bíblico, hasta que a la hora en que se cumplió su predicción, le acreditó la palabra de Jehová. El Señor da crédito, el Señor es el que finalmente nos acredita, el que sale en nuestra defensa. Es Él el que afirma nuestra inocencia frente a cualquier acusación del enemigo. Y eso es lo verdaderamente importante. Lo que el diablo había tramado para destrucción, resulta que Dios lo estaba usando para bendición. ¿Te das cuenta? El diablo maquinando para intentar generarnos dolor, sufrimiento, y sin embargo Dios es capaz de tornar todo ello en una bendición. Este es nuestro Dios. Sí, mi querido amigo y hermano, este es el Dios del que tienes que sentirte profundamente enamorado. Este es nuestro Dios, un Dios que pone límites al poder del enemigo para que no los traspase, para que no vayan más allá. Este es Dios. En el Salmo 66, versículo 10 al 12, dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se afina la plata. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a abundancia, dice el texto bíblico. Así actúa Dios, un Dios que está moviéndose por encima incluso de las obras del enemigo, el enemigo tramando dolor de nuevo y Dios actuando por encima, superando, llevándonos por encima de todas ellas. Este es Dios. Así que si miras tus problemas en estos momentos y los miras con molestia, como males que te están tocando sufrir, como que fueras el único que está padeciendo en este mundo, te vas a convertir en un cristiano amargado. Pero si por el contrario contemplas lo que te pasa como las oportunidades que Dios tiene de mostrarte su gloria, el cuidado que Él tiene por ti, cómo Dios de un imposible es capaz de tornarlo en una bendición para todos nosotros, entonces tu vida adquirirá un nuevo sentido. La vida, la forma de concebir los problemas, las situaciones por las que nos toque pasar, las miraremos con otra perspectiva completamente diferente. ¿Cuál es el propósito? El propósito de lo que te pasa hoy. ¿Por qué no dejó el Señor a José fuera de la cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué no sé? ¿Por qué tuvo que pasar varios años dentro de la cárcel cuando era un hombre inocente, un joven que se había mantenido firme y fiel a Dios? ¿Por qué no salvó la vida de Juan el Bautista, por ejemplo? Y que le cortaron la cabeza y luego Jesús sintió tristeza y lloró profundamente por ello. ¿Por qué no lo libró? Mirad, hay preguntas para las que yo no tengo todas las respuestas, pero lo que sí que puedo decirte es que el Señor tiene respuestas para todo ello, aunque tú y yo no las conozcamos hoy por hoy. Algún día serán aclaradas, algún día todas ellas se nos responderán y de una manera en la que diremos: pues oye, nunca había pensado de esta forma. Pues eso es verdad. Tienes razón. Sí, aquellas oraciones, dice la hermana White, que nos parecieron desatendidas de parte de Dios, fueron nuestra más grande bendición. Claro que sí. Y hoy no entendemos lo que nos pasa, pero un día todo esto se nos aclarará. El mismo Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, dice: tened
Esto es fácil decirlo, pero tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a produciros paciencia. Y termina diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué bonito. Quiere decir que las pruebas, las dificultades van a servirnos sobre todo para prepararnos para cosas más grandes, para situaciones extraordinarias, para vivencias aún más profundas, para aprender a depender única y exclusivamente del poder de lo alto, para que cuando todo parezca perdido, tú siempre pienses, Dios está a mi lado. Y José termina en la cárcel. Como sabemos, Dios usó ese tiempo de soledad, incomprensible para el propio José. Yo me lo imagino, ¿qué hago yo aquí? Como yo decía, ¿qué pinto aquí? Pero Señor, si yo soy fiel a ti, si me he mantenido como un hombre, como un joven responsable, respetando los principios, ¿qué hago yo aquí, en esta cárcel? Poco podía entenderlo José, pero no protestó ni se quejó. En aquella cárcel José purificó su vida, es como que Dios lo estuviera preparando a planes más elevados, a responsabilidades más grandes de las que el mismo José era completamente inconsciente, no era consciente de ello, él no sabía, él no podía imaginarse. Por eso cuando lees en Génesis capítulo 39, versículo 22, descubres algo muy interesante. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y puedes decir, ¿y qué? Pero una cárcel es una cárcel, ¿no? ¿Qué podía haber de bendición que tuviera que estar cuidando de gente ladrona, indisciplinada y desagradecida, gente que estaba ahí en la cárcel? O sea, ¿qué había de bendición en ello? José no se quejó. José fue aprendiendo poco a poco, fue aprendiendo a vivir confiado en Dios, fue aprendiendo a tomarse fuertemente de la mano de Dios, a hacer que su vida fuera una vida totalmente dependiente del cielo, completamente. Y el Señor entonces continuó moviendo las cosas. Tú das un paso, Dios da un paso, tú das otro. Dios da otro paso y entonces tú das otro. Y Dios da otro paso y tú das otro paso, pero lo das al lado de Él. Lo das en la seguridad que te da de que Dios no te va a dejar solo, de que Él te va a acompañar y te va a guiar en todo momento, como lo ha hecho hasta aquí. Y Él aprendió, como digo, a vivir una vida confiada, una vida dependiente de Dios. Y allí llegó el copero y el panadero del faraón, ambos oficiales, y fueron puestos los dos, mira curioso, bajo el cuidado de José, en la misma cárcel. José estaba por encima de aquellos hombres, el copero y el panadero, y una mañana dice el relato bíblico que José les notó que estaban preocupados. ¿Te imaginas? ¿A quién le importa si una persona en la cárcel está porque habrá hecho cosas malas? Uno dice, ¿no? Y esto es lo que piensas. ¿A quién le puede importar si están apenados o no lo están? Pues estás aquí, amigo, pues lo estás porque tú te lo merecías y punto, y no hay vuelta de hoja. Pero a José le interesó, a José le preocupó, José se interesó por ellos y entonces se acercó. ¿Qué es lo que os pasa?, les preguntó. Y ellos le contaron a José que estaban atribulados porque cada uno por separado había tenido un sueño. Y no lo entendían, no comprendían aquel sueño. Conoces la historia perfectamente. El Señor le concedió a José la interpretación de aquellos sueños. Y entonces fue delante del copero y le dio la buena noticia: en 3 días estarás fuera de esta cárcel de nuevo sirviendo al faraón. Y cuando le tocó tener que dar la mala noticia al panadero, le dijo: dentro de 3 días morirás. Bueno, pues cuando todo parecía que se abría ya un camino claro, una puerta de par en par de solución para que José por fin pudiera salir de aquel lugar, de aquella prisión, lamentablemente el texto bíblico de Génesis 40, 23 dice: el copero se olvidó de José.
Se olvidó de José. ¿Cómo somos los seres humanos, no? Nos agarramos a un clavo ardiendo cuando tenemos problemas y buscamos salidas y soluciones en unos y en otros. Pero cuando ya tenemos resuelto el problema, qué pocas veces nos olvidamos de devolver el dinero que nos han dejado, de poder agradecer a aquel que nos ayudó, de poder acudir. Normalmente nos olvidamos rápidamente y el copero se olvidó. Y el texto bíblico del Génesis capítulo 41, versículo 1, dice justo el versículo siguiente al anterior, a que el copero se olvidara de José, dice el relato bíblico: pasados 2 años, tuvo el faraón un sueño. Y uno dice, a ver, esto no se entiende bien. ¿Cómo que pasados 2 años? Es que tuvieron que transcurrir 2 años más en la cárcel, además del tiempo que debió de estar anteriormente José. 2 años más en la cárcel. Y uno, 2 años... 2 años sin poder tener una salida, sin poder tener una solución. Es como si el diablo estuviera insistiendo aún más en machacarlo. Ahora te vas a enterar. Sí, Dios te ha intentado ayudar con el copero y el panadero, pero ahora yo voy a fastidiarte porque voy a hacer que se olvide de ti este hombre, a quien has ayudado. Y se olvidó. Pero como se había olvidado, entonces el Señor suscita un sueño en el faraón. No me preguntes por qué lo hace después de 2 años. No puedo decírtelo. Tal vez durante todo ese tiempo José está aprendiendo cosas, está aprendiendo a depender de Dios, a aferrarse aún más de la mano del Dios Todopoderoso. No sé si Dios lo está preparando, Sé que Dios lo estaba preparando para algo mucho más trascendental, algo que el propio José no sabía todavía, no tenía ni idea, pero tú y yo lo conocemos porque conocemos la historia. No, de ninguna manera Dios se había olvidado de José, Dios tampoco se ha olvidado de ti. Dios tampoco se olvida de nosotros cuando pasamos por problemas, por dificultades. Todo lo contrario, ha decidido prepararnos para un futuro glorioso, maravilloso, y a esa tierra nueva y a la eternidad. Yo no puedo ir de cualquier manera. Yo tengo tantas cosas que pulir. El Señor tiene tantas cosas que hacer todavía en mi propio corazón, que a veces Él permite que pasemos por prisiones, por situaciones diversas, para que vayamos aprendiendo lecciones que son importantes para nosotros. Dios está completamente comprometido contigo, con tu vida. No puede ser de otra manera, y por eso Él ve tus necesidades hoy. Él siente y conoce los problemas que hoy tienes y mira el mañana como oportunidades para ti. Y Él va despejando el camino, dándote oportunidades para demostrarte que Él sigue al frente de todo, absolutamente de todo. Él sigue al frente de tu vida. Así que confía, por favor, en sus planes. Confía por entera tu vida a Dios, por entero, porque de esta vas a salir más que vencedor. De esta vas a salir como un hombre, una mujer victorioso. Él quiere hacer de nosotros, que a veces esclavos, encarcelados, quiere hacer príncipes victoriosos. Quiere darnos la oportunidad de vivir en una condición que ni siquiera podíamos imaginar que llegaríamos a tener. Por eso Él ha puesto límite a cualquier situación negativa que el diablo pretenda tener. Él no nos confundamos, no estamos hablando de una teología de la prosperidad aquí. Estamos hablando de algo mucho más importante. Hablamos de que para Dios lo que realmente importa es lo que tiene preparado la eternidad para nosotros. Ese es el objetivo más importante. Así que no pienses en que los problemas por los que tú estás atravesando van a durar siempre, porque no hay ningún problema que dure siempre, tampoco los tuyos. Deja que sea Dios quien te vaya formando. Deja que sea Dios quien te vaya preparando, porque lo está haciendo para la eternidad. Como digo, Él observa cómo gestionas las cosas. Cuando tienes un problema, una dificultad, Él va viendo cómo lo vamos gestionando, las dificultades, cómo las estamos enfrentando. Él nos observa y ve las debilidades y permite que a veces hayan situaciones que nos vayan haciendo madurar, ir formándonos y preparándonos. ¿Para qué?
para enfrentarnos de una manera correcta a ello. Mateo, por eso 25-21 dice, bien siervo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Comprendes? Dios lo estaba preparando todo para hacer de José un grandísimo hombre y para ello de servir primero como un esclavo delante de Potifar, su señor, que le había comprado. Le puso después Potifar al frente de todos los criados, al frente de toda su casa, dice el texto bíblico. Y después de esto, con la desagradable situación, termina con su cuerpo, con sus huesos en la cárcel. Pero ahí Dios vuelve a mover las cosas y le hace responsable de toda la prisión, de todos los presos. Dios se preocupó de estos detalles y puso en José una sensibilidad para tener interés por los que sufrían. El estado de ánimo del copero y el panadero que hemos mencionado. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, haz bien las cosas que te vienen a la mano hacer. Hazlas bien. Haz bien todo lo que tengas por delante. Pon interés en llegar a tiempo, en ser puntual. Pon interés en hacer tu trabajo con un compromiso total, poniendo los 5 sentidos en lo que estás haciendo, porque estás sirviendo a Dios en las cosas cotidianas que haces. Y cuando en las cosas cotidianas no pongo interés, estoy diciendo que no estoy siendo capacitado, no estoy capacitado para poder ocupar responsabilidades mayores. Aquello que conoces, ponlo en práctica. Sé fiel a Dios en todo lo que Dios te pide y no te quejes. Si se quejan los demás, que se quejen, pero no lo hagas tú. Tú sabes que el Señor va moldeando a sus hijos para prepararlos para cosas mayores, para empresas más trascendentales, eternas, que esa es la más importante de todas. Los presos de hoy pueden llegar a ser primeros ministros. ¿Entiendes? Como fue José. ¿Entiendes de lo que hablo? Cuando se te encargue un trabajo, hazlo para el Señor. Aunque sea barrer, barre para el Señor. Limpia las cosas para el Señor. Hazlo todo para honra y gloria de Dios. Este es un tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo de servicio a Dios. Es un tiempo en el que Dios nos está permitiendo que nos vayamos capacitando, formando y preparando. Así que comparte también tu vida con otros, tu experiencia de fe con otros, tu fe con otros. Este es el tiempo, esta es la época. El apóstol Pablo en 2 Corintios 1:4 dice: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. O sea, Dios permite que pasemos a veces por situaciones difíciles, encontramos consuelo y fortaleza en Dios y Dios espera que esa fortaleza en Dios sirva para fortalecer también y consolar la vida de otros que no le conocen. Es así. Así que, en lugar de decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? Más bien di, ¿qué puedo aprender de esta experiencia, Señor? ¿Qué puedo aprender? En lugar de orar a Dios y decirle, Señor, quítame esto, quítame esta circunstancia, pídele a Dios que esas circunstancias te ayuden a cambiar tu vida y a prepararte para su reino. Porque este es el objetivo. Y piensa que Dios no humilla ni aflige absolutamente a nadie, dice Lamentaciones 3:33. Dios no humilla ni aflige por gusto a los hijos de los hombres. Dios no se complace en el sufrimiento de sus propios hijos. De ninguna manera. Él no se deleita en ver sufrir a sus hijos, sino más bien en que sus hijos crezcan, confiados, dependan de Dios y triunfen en la vida como auténticos cristianos, no vayan tirando, sino que vayan más bien contribuyendo y sembrando la paz, la seguridad, la fe, la confianza en Dios en aquellas personas que están a tu alrededor. Dios no va a fallarnos ahora, mis queridos amigos. Termino ya. Él nos va a hacer aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, dice Hebreos 13:21. Así que nadie dijo, puedes buscar en toda la Biblia un solo texto que diga, si crees en mí, no tendrás problemas. No es verdad. No es cierto.
Este camino no iba a ser fácil y nadie ha dicho que lo fuera. No sería un camino libre de dificultades, lo es. Cada vez se va complicando más, pero el Señor, no olvides nunca, va a usar cada tribulación por la que tú estés pasando, cada situación difícil por la que tú tengas que atravesar para llevarnos a la victoria final. Así que, mi querido hermano, querido amigo, confía plena y totalmente en el poder de Dios. Que el Señor te bendiga. Confía tu vida por entero a Él. Vamos a inclinar nuestros rostros y a orar al Señor. Amante Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de oír tu voz, de aprender de las experiencias del pasado, que son para nuestra enseñanza, como dices en tu palabra, y queremos en esta mañana confiar nuestras vidas por entero, completamente a tu poder, a tu dirección, a tu espíritu. Queremos pedirte, Señor, que lejos de quejarnos cuando pasemos por problemas, podamos tener la certeza de que tú llevas el control de nuestras vidas porque hemos puesto todo lo que somos, todo lo que hay en nosotros en tus manos. Acompáñanos, guíanos y, Señor, permite que caminemos de aquí en adelante con la certeza de sabernos victoriosos en Cristo. Por eso es en su nombre que te lo pedimos todo. Amén. Que el Señor os bendiga. Ha sido un placer estar con todos vosotros en este santo sábado.